esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. ¿Cuál sería, hermanos, la principal enfermedad de la que aqueja al hombre? Y acercándonos a Dios, habría que pedirle nos la quite o nos la quitara. Pues el pecado. El hombre es, por sus inconsistencias y sus fallas, sus miserias, quien siempre está expuesto a ofender a Dios, ¿no? Siempre está, como disponible, como presa fácil para la acechanza del demonio, la concupiscencia, ¿no? La debilidad, la flaqueza, la tibieza y la falta de interés, ¿no? De seriedad con la que toma las cosas de Dios, que son santas, que son especiales y que hay que tratar con respeto. Dígase la gracia que recibimos de Dios. De tal manera que la enfermedad llega a la vida porque no estamos preparados, no estamos atentos, vigilantes, dispuestos. Porque para muchos, la comodidad o la ligereza con la que tomamos la vida cristiana, va permitiendo que seamos presa fácil, ¿no? Del pecado. Y el pecado es ofender a Dios. Y cuando la carta de los Hebreos habla de endurecer el corazón, significa eso, ¿no? La obstinación del hombre por vivir siempre en el pecado. Y hoy por hoy, aún a sabiendas de lo que ello significa, aún persiste, ¿no? En querer estar en esa situación. Sabemos lo que es el pecado, sabemos el precio que se paga por el pecado, y sin embargo uno quiere vivir así, no decide darle la espalda a Dios, ¿no? Y ofenderle, lacerarle, agredirle, lastimarle, como sea que pudiésemos interpretar el pecado. Pero es una ofensa a Dios. Endurecer el corazón, dice Hebreos, es vivir en el pecado. Ya Cristo, en algún otro pasaje del Evangelio, dirá, todo pecado se les ha de perdonar, se les perdona, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no se les perdonará. ¿Y cuándo se da ese pecado? Aquel del que el hombre se queja, pero no quiere cambiar. Sabe que vive en pecado, pero no busca la gracia de Dios. Sabe que vive en pecado, pero se ha acomodado a ella, ¿no? De tal manera que hasta justifica y dice, ¿qué le vamos a hacer, no? Así es la condición humana del pecador. Ni modo, así vamos a vivir pecando toda la vida. Es una enfermedad que incluso puede afectar la conciencia o la mente, y que al final terminas justificando tus acciones, diciendo, ¿qué tiene que uno peca? Al final Dios nos perdona. Qué barbaridad, ¿no? Es gravísimo, porque sí es cierto que Dios es justo, es bueno, es misericordioso,
Pero volvemos a decir, ¿no? Y entonces la experiencia de vida, el tiempo que Dios nos da para vivir, entonces es para vivirlo lejos de Dios. Y entonces cuando ya se encuentra uno en una situación de peligro o de muerte, ahora sí, pedirle perdón a Dios. Y con eso bastó para alcanzar la salvación. No, eso se llama ser ilusos, ¿no? Es decir, que aún sabiendo estamos actuando con negligencia. Y eso tampoco es bueno. Es la enfermedad la que incluso, pues decíamos, atrofia la conciencia, la mente, ¿no? Hacemos cosas que luego la conciencia ya ni nos recrimina. Pues es que aquí es satisfacer el ego, satisfacer el amor propio, satisfacer no sé qué. De tal manera que si hasta agredir al hermano te satisface, es bueno, síguelo haciendo, ¿qué importa? Y viene la justificación. Pues ¿qué no quiere Dios que seas feliz, que estés contento? Y si dañar y lastimar al hermano te hace ser feliz, pues síguelo haciendo. Una persona enferma que tiene duro su corazón y entonces ha permeado en él el pecado, ¿no? El demonio, la maldad. Y entonces, ¿qué hacer? Por eso dice en esta exhortación que hace la carta a los Hebreos, pues procuren, hermanos, que ninguno tenga un corazón malo, porque no nacimos para ello. Dios no nos diseñó para vivir en el pecado y para ser malos, en el sentido pues de las acciones malas. Entonces no eres de Dios. Lo hemos escuchado durante este tiempo de Navidad en las lecturas de San Juan, que continuamente nos está recordando y exhortando, animando a que recordemos quiénes somos, de dónde hemos nacido, y todo el que ama es porque ha nacido de Dios, y el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces, pues es que eso, ¿no? El amor propio, el egocentrismo nos llevan a autojustificar, dureza del corazón. Vives en el pecado, no tienes la gracia, no tienes la bendición de Dios. Dios no habita en ese corazón. Y entonces, ¿quién me habita? Pues más bien, ¿verdad? Vivan, dice Hebreos, ¿no? Para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Y si así ha sido, pues arrepiéntete entonces y vive de la gracia de Dios, porque al final pues es el aliciente y la animosidad, el deseo que tenemos de alcanzar a Dios. Pero si un fiel cristiano no lo busca, pues ¿quién lo va a buscar? Por eso hemos de estar siempre dispuestos, no preparados. Entonces, la enfermedad del pecado. Por eso el leproso, cuando leemos en el Evangelio, se acercó a Cristo para suplicarle: si quieres, puedes curarme. ¿Qué? ¿Qué es eso de que si quiero? Dios siempre quiere y siempre busca lo mejor para sus hijos. Es el hijo el que se resiste, el que no quiere, el que no desea las cosas de Dios. Pero cuando un corazón es sincero, es honesto, es veraz y se acerca a Dios para pedirle gracias y bendiciones, ¿a poco será desatendido? Pues es un Padre amoroso. Si hay súplica, si hay deseos de vivir según el pensar de Dios, su voluntad, pues Dios se lo va a conceder. Por eso procuremos pedirle a Dios, lo hemos dicho, ¿verdad? Siempre aquello que conviene para nuestra santificación. No pidamos caprichos, no pidamos necedades. Lo que Dios quiera para nuestra vida, pensemos que siempre será lo mejor. Así es de que quieres sanar, yo siempre quiero, dice Dios. Si tú quieres, yo puedo sanarte. Entonces lo mismo en la salvación. Cristo ya nos salvó, ya nos redimió de una vez y para siempre en la cruz. La salvación ya está dada. La pregunta es: yo ya te salvé, ¿tú quieres salvarte? Entonces vive según el pensar de Dios, según su doctrina, según el Evangelio, y cumple en todo su santa voluntad para que seas salvo.
Y aquel hombre que deseó, que buscó, ¿no?, la sanación no solo física, corporal, sino espiritual, pues tocado por la gracia, hermanos, le transformó la vida. Eso es buscar a Dios para que pues toque, ¿no?, al hombre, digámoslo, holísticamente, es decir, integralmente, totalmente al hombre. Dios no es de parcialidades, no es una partecita u otra del hombre, sino que toca la totalidad de la humanidad. Esta es la gracia, es la bendición, es el poder de Dios, es Dios que viene a transformar mente, corazón, acción. Por eso los hombres de Dios, que hoy siguen viviendo entre nosotros, pues son esas personas coherentes, íntegras, ¿no?, que hablan de Dios y que resisten aún ante el ímpetu vertiginoso de aquellos que se vuelcan enemigos de Dios y de aquellos que siguen a Dios. Pues es Dios el que les sostiene, su baluarte, su escudo, su roca, su firmeza. Los hombres de Dios, aquellos que piensan con Dios todo y sin Dios nada. Por eso le entregan totalmente el corazón y no buscan otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Así que cuando este hombre, seguramente el leproso, ha sido curado, tocado holísticamente en toda su humanidad, pues no es alguien que después de haber sido curado se olvidó de Dios, como muchos hacemos, ¿no? Ya después de recibir el favor, que al cabo ya me cumplió, otra vez a mis andadas. No, aquel hombre ya revestido de Cristo por lo que había obrado en él, por su gracia, pues volvió a la comunidad, volvió a su familia para hablar de las maravillas que Dios había hecho en él. Ese es el fiel testigo, es aquel que se vuelca hacia los demás como heraldo del Evangelio y predica las maravillas que Dios también va haciendo en su vida. Pues hermanos, ¿de qué tendríamos que pedirle perdón a Dios? Pues de todo, porque expuestos al pecado siempre estamos, pero al final la fidelidad, el amor a Dios y la entrega total que hacemos en la vida cristiana será aquello que nos ayude, ¿verdad?, para alcanzar lo que de Dios hemos de recibir. No endurezcamos el corazón, dejemos que permee la gracia, que se adentre en nuestro interior y nos transforme y lleguemos a ser verdaderamente lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que así sea.